Saludos y bienvenidos a este nuevo tutorial de tu canal Técnico Refrigeración. Hoy quiero compartir una información que hemos visto que es de vital importancia, ya que esta información surgió en un grupo de técnicos a nivel internacional y había carencia de este circuito, que es el circuito analógico de la segunda generación. Por lo general, la mayoría de los técnicos conoce el circuito tradicional, donde podíamos encontrar casi que todos los controladores tenían esta misma presentación. Pero en la actualidad tenemos el sistema analógico, que por allí le dicen el sistema chino, que muchos no comprenden cómo funciona, porque el deshielo, cuando entra, el timer se detiene en su totalidad. Una vez que el deshielo se cumple, que se abre el bimetálico, el timer vuelve a entrar en funcionamiento durante 5 minutos y luego pasa sus horas trabajando en el ciclo de enfriamiento hasta entrar nuevamente en deshielo, como suele suceder con el de la primera generación. Pero hay algo que cambia en estos dos circuitos. Primero, en la primera generación, el timer cuando entra en deshielo, el deshielo se cumple durante 20 minutos, sin importar si el bimetálico se abre o no se abre, el timer no se detiene. En cambio, en el de la segunda generación, pues cuando el timer entra en deshielo, vuelvo y repito, se detiene totalmente. Esto porque se produce una especie de corto en la retroalimentación de la bobina del motor interno de nuestro timer, que vendría siendo en este caso en el pin número 3. De todas formas, esta información ya está firmada, la voy a poner para que la vean y voy a colocar en la parte superior un esquemático cuando hago referencia a ese circuito. Y cuando estén en la parte del segundo video, en la segunda parte del video, también voy a poner en la parte superior la imagen de ese circuito para que también lo vayan analizando. El sistema de esta segunda generación podemos aplicarla, o es la que debemos aplicar en todos los circuitos o todas las conexiones, e incluso para el sistema de la primera generación. Por ejemplo, si yo quiero colocar un refrigerador electrónico analógico, el circuito que voy a aplicar en la actualidad es el de la segunda generación, que es el que le voy a explicar acá, bien sea en esquemático y con un video demostrativo de cómo funciona, cómo serían las conexiones. Puedo utilizar cualquier controlador en cualquier refrigerador, siempre y cuando yo comprenda cómo funciona este circuito. Lo que cambia es simple y llanamente una conexión, que es el pin de la línea neutro para los casos de 110 o la L1 del caso para 220. Entonces ya por ejemplo, el pin neutro no va directamente a la bobina como es de la primera generación, sino que va mediante una retroalimentación, que es a través de la resistencia, a través del fusible térmico y luego hacia la bobina de nuestro motor. Pero para que se entienda mejor, vamos a ver los videos. Vuelvo y repito, dejo en la parte superior el esquemático que hace referencia o que va de acorde a cada video en esta explicación. Así que bueno, espero que les guste y que les sirva de gran ayuda. ¿Qué tal, compañeros? Bueno, recuerden el caso que estábamos hablando hace poco con los sistemas analógicos de la primera y segunda generación. Acá voy a hacer una pequeña demostración con este timer Paragon mexicano 6 horas 21 minutos. Acá tengo dos terminales, el pin negro para el neutro y el pin azul para el común, para el positivo, para la línea, en este caso la línea corriente alterna. En esta configuración tenemos que el 1 es el pin de la potencia principal, que a su vez es uno de los extremos de la bobina del motor, y la línea 3 es el otro extremo de la bobina del motor, donde se va conectado el neutro. Entonces vamos a conectar acá positivo o línea, como lo quieran interpretar, y el neutro en el pin número 3. Aquí ponemos en marcha nuestro motor ventilador. Como pueden ver, ahí está girando nuestro motor del timer, perdón. Y voy a utilizar este indicador como el compresor. Al contrario, voy a utilizar este como el deshielo y el blanco como el compresor.
voy a girar la perilla. Allí entramos en modo de congelación. Vemos que el trayecto es más largo, 6 horas, hasta que llegamos nuevamente al deshielo, como pueden apreciar allí. ¿Ok? Entonces, ¿dónde viene acá el cambio de este circuito? Como les hacía referencia anteriormente, vamos a desconectar acá la línea neutro de la bobina de nuestro motor. Vean que no cambia nada acá, en el deshielo aún se mantiene, ¿verdad? Aún está pasando potencia o corriente del pin 1 hacia el 2, y si lo muevo manualmente pues pasa corriente del pin 1 hacia el 4. Lo único que cambia en esta conexión es el pin número 3, que es el pin neutro. Voy a hacer en el siguiente video la conexión de cómo sería para este nuevo sistema. Entonces analicemos acá este circuito. Si observamos el escrito, dice: si observamos este diagrama, se puede notar que el timer en el punto 3 común recibe una fase para el pequeño motor, y en el punto 1 recibe la otra fase, pero esta fase llega a través de la resistencia. Luego, si falla la resistencia o el fusible, el timer no va a volver a funcionar. Es lo que acababa de explicar anteriormente. Si observan el circuito donde está el signo del motor, allí vemos que la conexión está después del bimetálico y antes del fusible térmico. Ahora vamos a la práctica. Bien, entonces continuamos con la segunda parte. Aquí estoy conectando este switch para emular el bimetálico, seguido del fusible térmico y seguido de esta resistencia para emular la resistencia de nuestro refrigerador. Tenemos la misma configuración. El pin azul, la línea en el centro de un extremo, el pin 4, el compresor, como el foco blanco, y el otro extremo, el pin 2, como el deshielo, el foco acá, vamos a decir que de color rojo. Ok, entonces el pin neutro, que debería ir aquí a nuestro motor directamente, ya no va directamente. Ok, le colocamos su pin común a nuestra resistencia, y el pin que va a nuestro motor viene a través de la resistencia, a través del bimetálico, a través del fusible térmico, antes del bimetálico, y lo conecto a la bobina de mi motor. Piensen que ahí lo pueden apreciar, el motor está en marcha y en estos momentos se encuentra en modo de congelación. Ok, entonces voy a mover manual para entrar en deshielo. Aquí entramos en deshielo y podemos notar aquí que el timer se ha detenido en su totalidad. Cuando el bimetálico se abre, que lo emulo acá, nuevamente vuelve a entrar en funcionamiento el timer. Como les explicaba o se muestra en el esquemático, el pin neutro pasa a través de la resistencia, a través del fusible térmico, y antes del bimetálico viene hacia nuestro motor. Cuando le damos energía a la resistencia, enviamos la línea o el positivo a través del bimetálico, a través del fusible térmico, hacia la resistencia. En vez de salir el pin neutro hacia el timer, como estamos enviando línea hacia nuestra resistencia, pues la resistencia empieza a calentar. ¿Y por qué no se ve un cortocircuito? Porque la resistencia es un cortocircuito con una resistencia bastante grande, que se come o se consume esa corriente.
pero cuando está en modo de enfriamiento está circulando corriente a través de la resistencia y entra hacia la bobina de nuestro timer, y es allí donde se aprecia el efecto de por qué se detiene el timer cuando el proceso de deshielo se cumple. Por lo tanto, si la resistencia se daña y si se daña el bimetálico, el timer va a quedar en la función donde si era modo frío y se dañó, ahí quedó, no camina. Si era modo de deshielo y se dañó, allí se queda. No va a funcionar hasta que este circuito esté nuevamente cerrado. Resistencia y fusible térmico.